Bien, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es enfocarnos en otra cosa que también nos piden estudiar, que es la relación que hay entre las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales, que justamente tiene que ver con presentar a la función logarítmica como inversa de una función exponencial. Entonces, inicialmente les voy a proponer esto. Acá tengo dos funciones, f y g. Una es una función exponencial, la otra es una función logarítmica, y les pido verificar que las funciones son inversas entre sí. Entonces, inicialmente lo que tenemos que tener en cuenta es primero si la función f, por ejemplo, puede invertirse. Si la función puede invertirse, tenemos que ver si el dominio y el codominio definidos para g son los correctos para los que deben corresponder a la función inversa de f. ¿Sí? También recíprocamente si g es inversible y además si el dominio y la imagen que va a tener la función inversa de g son los que corresponden a la función f. ¿Sí? Bueno, yo lo voy a hacer hacia un solo lado, que es ver si f se puede invertir y además si el dominio y el codominio para g son los que corresponden a la inversa de f, ¿no? Y luego además verificar la condición de que al componer las dos funciones siempre me dé la identidad, o sea, una deshaga lo que hizo la otra. Bien, analizando la función f vamos a observar lo siguiente. La asíntota horizontal está en i igual a 0. Esto ya retomando un poco lo que teníamos sobre el estudio de funciones exponenciales inicialmente. Las funciones exponenciales tienen asíntota horizontal. Generalmente la asíntota horizontal suele estar en el valor i igual al término que se está sumando a la función de la forma algo elevado a la x, ¿no? Su imagen va a ser desde 1 hacia más infinito. Si quieren pueden graficarla la función y darse cuenta de que la imagen es esta. Como la imagen es desde 1 a más infinito y el codominio de la función f es desde 1 a más infinito, entonces, como digo acá, lo cual coincide con su dominio, por lo tanto la misma es sobreyectiva, es decir, todos los elementos en el conjunto de llegadas son imágenes de algún elemento del conjunto de partida. Eso quiere decir que la función es sobreyectiva. Además, si recordamos el estudio de funciones exponenciales, cuando teníamos una función de esta forma, es decir, algo elevado a la x, donde esa base es mayor que 1, teníamos una función creciente, estrictamente creciente. Y sumándole 1, eso no va a afectar el hecho de que siga siendo estrictamente creciente. Como es estrictamente creciente, todo el tiempo no van a haber dos elementos del dominio que vayan a parar a un mismo elemento en el codominio. Por lo tanto, es inyectiva, ¿sí? Todo esto lo estamos justificando desde cosas que ya sabemos acerca de funciones exponenciales. Bueno, entonces como la función es sobreyectiva e inyectiva a la vez, va a ser biyectiva, y como es biyectiva va a admitir una función inversa, y la función inversa va a tener como dominio a lo que la función f tenía como codominio, y como codominio va a tener a lo que la función f tenía como dominio, que es justamente lo que está pasando en la función g. Así que pareciera que todo está bien planteado para que al menos en cuanto a los conjuntos definidos como conjunto de partida y conjunto de llegada, una sea la inversa de la otra, ¿sí? Lo que nos queda entonces para verificar es esto, que para todo x perteneciente al intervalo desde 1 a más infinito, o sea, lo que estamos haciendo es tomar x en este intervalo, que es el dominio de g,
si primero aplico la función g a estos elementos y luego aplico la función f, entonces esto es como si hubiese aplicado la función identidad a los elementos de este conjunto. Análogamente, si tomo los x pertenecientes a los reales, justamente los reales son el dominio de la función f, por eso voy a aplicar la función f primero, y luego a los resultados de aplicar la función f le aplico la función g. Es decir, estoy realizando la composición f compuesta con g, y si esa composición me da igual a la identidad, es decir, es como si a los x le hubiese aplicado la función identidad para todo x en el dominio de f, entonces si se cumplen las dos cosas a la vez, quiere decir que una función es la inversa de la otra. Bien, bueno, entonces vamos a pasar primero a ver si se verifica esto, que g compuesta con f es igual a la identidad en el dominio de g, ¿no? Entonces tomo x en el dominio de g, voy a empezar por acá y voy a aplicar la función g primero. G compuesta con f de x va a ser f aplicado a las imágenes de x a través de g. ¿Qué es lo que hace la función g con los x? Les calcula el logaritmo en base 3 de x menos 1. Recuerden, como x está en el intervalo de 1 más infinito, puede aplicársele el logaritmo en base 3, o sea que siempre x menos 1 va a ser algo positivo. Bueno, la función f tiene que ser evaluada en los resultados de esta cuenta. ¿Qué hace la función f? La función f, con un x que nosotros le damos, hace 3 elevado a la x y luego a ese resultado le damos 1. Pero lo que le estamos dando a la función f para que evalúe es el resultado de esta cuenta. O sea que en vez de poner x vamos a poner esta expresión. O sea que tendríamos que poner 3 elevado al logaritmo en base 3 de x menos 1, y a todo ese resultado hay que sumarle 1. Bueno. Aplicando propiedades de logaritmo, acá vamos a tener 3 elevado al logaritmo en base 3 de algo, me va a dar exactamente este argumento. O sea que voy a tener que g compuesto con f evaluado en un x va a ser igual a x menos 1 más 1. Este menos 1 y este más 1 se van a cancelar. Por lo tanto me va a dar que g compuesto con f evaluado en x me da x. Por lo tanto esto es igual a la identidad en el dominio de g. Veamos qué pasa si quisiese realizar la composición en el otro sentido, es decir, f compuesta con g. Bueno, vamos a tener que tomar los x en el dominio de f porque es la primera función que aplicamos. Bueno, si x pertenece a los reales y quiero hacer f compuesta con g, me voy a fijar. F compuesta con g va a ser g evaluada en las imágenes de los x a través de la función f. Como para todo x perteneciente a los reales, la función f que me devuelve valores de 1 a más infinito, y esos valores sí pueden ser evaluados en la función g. La función f, ¿qué es lo que hacía? 3 a la x más 1. Entonces estos resultados 3 a la x más 1 son los que van a entrar en la función g. ¿Pero qué hace la función g? Con los valores que yo le doy, lo que hace es calcularle el logaritmo en base 3 de ese valor menos 1. Como lo que está tomando la función g son los resultados de hacer esta cuenta, lo que voy a hacer en vez de poner x, poner esta cuenta o esta expresión en el lugar de la variable. Entonces ahí voy a tener que f compuesta con g evaluado en un x va a ser igual al logaritmo en base 3 de 3 a la x más 1 menos 1. Estos dos números son
opuestos, por lo tanto se van a cancelar y voy a tener que f compuesta con g evaluada en x va a ser igual al logaritmo en base 3 de 3 a la x. Por propiedad del logaritmo, este exponente puede salir afuera del logaritmo, me va a quedar x por logaritmo en base 3 de 3, y el logaritmo en cualquier base de la misma base siempre me da 1, así que esto va a ser 1 por x, x. Por lo tanto, como vemos, f compuesta con g evaluado en x me da x, es decir, es lo mismo que si hubiese aplicado la identidad a los valores en el dominio de la función f. Bien, entonces ya verificamos que la función f y la función g son inversas entre sí. Si quieren verlo gráficamente, recuerden cuando estudiamos funciones inversas, lo que teníamos que hacer era graficar ambas funciones y además graficar la función igual a x. Si vemos, como en este caso, la función naranja es la función g de x, la función con gráfica en azul es la función f de x, se observa una simetría con respecto a la recta igual a x. En ese caso estamos verificando gráficamente que las funciones son inversas. Bien, ejemplo 5, en este caso va a ser nuestro segundo ejemplo en el cual vamos a ver una función logarítmica como inversa de una función exponencial. Y en este caso se pide que consideremos la función exponencial f definida con dominio en todos los reales hacia los reales positivos. Fíjense que no está definida de los reales a los reales, sino de los reales hacia los reales positivos, tal que f de x es igual a 3 por 2 a la x. Si ustedes tienen en cuenta cómo influyen los parámetros en una función exponencial, se van a dar cuenta de que esta función tiene como imagen a todos los reales positivos. Va a tener asíntota horizontal en el eje de las x y justamente va a pasar que esta función va a ser biyectiva. Bueno, nos pide analizar si es una función biyectiva. En caso afirmativo, encontrar la función inversa, representar ambas en un mismo sistema de coordenadas. Como les dije recién, sí va a ser una función biyectiva, y esto directamente lo vamos a hacer de las cosas que ya sabemos acerca de funciones exponenciales. La imagen, como les dije, va a ser el conjunto de todos los reales positivos. Coincide con el codominio, por lo tanto todo elemento del codominio es imagen de algún elemento del dominio, por lo tanto la función es sobreyectiva. Es lo que estoy escribiendo acá. La función es creciente en todo su dominio y por lo tanto será inyectiva. Como va a ser estrictamente creciente, no van a haber dos elementos del dominio que tengan a la misma imagen. Bien, bueno, bajo estas condiciones entonces la función f es biyectiva y por lo tanto f admite inversa. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar esta inversa? A diferencia en el ejemplo anterior que nos daban la inversa, acá la tenemos que encontrar. Bueno, lo que vamos a hacer es despejar x dependiendo de y. Si y en la función es igual a 3 por 2 elevado a la x, lo que vamos a hacer es despejar. Vamos a multiplicar ambos miembros por el inverso multiplicativo de 3. Entonces vamos a tener que y sobre 3 va a ser igual a 2 elevado a la x. Y para bajar este exponente de acá, lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo en ambos miembros. Pero cuidado, antes de aplicar una operación tengo que tener cuidado en considerar si esa operación puede ser aplicada. Entonces lo que vamos a decir acá es que como y pertenece al conjunto de llegada, mejor dicho, los y pertenecen a la imagen de la función y la imagen de la función está formado por todos los reales positivos,
y va a ser siempre mayor que 0. Como y es mayor que 0, y sobre 3 es mayor que 0, y por lo tanto puede aplicarse el logaritmo en cualquier base de algo positivo. En el otro lado vamos a tener 2 a la x. Como para todo número real, 2 elevado a la x siempre me va a dar positivo. Entonces se puede aplicar logaritmo en ambos miembros. En particular vamos a elegir el logaritmo en base 2 para poder bajar el exponente del lado derecho. Entonces, aplicando el logaritmo en base 2 en ambos miembros, acá vamos a tener el logaritmo en base 2 de 2 a la x. Por propiedad, esta x va a pasar multiplicando afuera del logaritmo y me va a quedar x por el logaritmo en base 2 de 2. Y esto va a ser igual a 1, por lo tanto voy a tener que 1 por x es x, por lo tanto x es igual al logaritmo en base 2 de y sobre 3. Entonces encontramos la manera de despejar x dependiendo ahora de y. Por lo tanto, la función inversa de f entonces va a ser ahora la función que vaya, en vez de los reales a los reales positivos, va a ir de los reales positivos a los reales, tal que f la menos 1 de un x, y acá en vez de utilizar y como variable independiente, voy a volver a utilizar x porque después voy a querer graficar ambas funciones en un mismo sistema de ejes y le vamos a tener que llamar a la variable independiente de la misma manera en las dos funciones, ¿sí? Entonces f a la menos 1 de x va a ser el logaritmo en base 2 de x sobre 3. Y fíjense que si grafico las dos funciones, se está cumpliendo la condición de que ambas funciones, la gráfica de ambas funciones, mejor dicho, cumplen que son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Entonces de esa manera verificamos al menos gráficamente que las funciones son inversas. Si quieren pueden realizar la verificación analítica que tiene que ver con que al componer las funciones la composición va a ser igual a la función identidad. F compuesta con f inversa me va a dar igual a la función identidad y a la vez f inversa compuesta con f me va a dar igual a la identidad. Bien, entonces eso queda como ejercicio para ustedes, pero se va a cumplir, ¿sí? Bien, con esto entonces termina este video, este tutorial donde quería mostrarles cómo trabajar en el caso de que se nos pidan ejercicios muy parecidos a estos, donde tengamos o bien que estudiar la gráfica de una función logarítmica, o tal vez si nos piden ejemplos, consignas como esta, donde se nos pide o bien verificar que una función exponencial y una función logarítmica son inversas entre sí, verificar si lo son o a la vez si no lo son, o en este caso, dada una función exponencial, encontrar una función logarítmica que sea inverso de la función exponencial. Bien, entonces de esta manera terminamos. Les dejo un saludo, espero que estén bien, que nos veamos pronto. Hasta luego.